Comencemos pues abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 2. Romanos, capítulo 1, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El mensaje de Dios al mundo es Cristo. Ese es el mensaje de este estudio. En su libro de avivamiento, Martyn Lloyd-Jones dijo que algo fatal y aparentemente normal dentro de la iglesia era olvidarse del nombre de Cristo, ya que según el nombre de Cristo viene a ser lo más común dentro del cristianismo. La obra de Cristo viene a ser lo más común del cristianismo. Viene a ser lo más normal del cristianismo. Hay gente que se atreve a decir que no hay que mencionar todo el tiempo a Cristo, que Cristo no debe de estar todo el tiempo en nosotros, ni en la palabra. Que una cosa es la predicación y otra cosa es Cristo. Es decir, que no deben de ir las mismas. Y que Cristo no siempre debe de estar, porque hay otras doctrinas, la doctrina del Padre, la doctrina del Espíritu, la doctrina de la Iglesia. Bueno, dentro del cristianismo, Cristo no es algo común. Cristo ni siquiera es la más grande doctrina de la Biblia. Cristo es el todo de la Biblia. El mensaje de todo el Antiguo Testamento y la Biblia es Cristo. Y cité la Biblia porque en la traducción del pasaje Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero se reduce a los 66 libros de la Biblia. Es decir, el mensaje de toda la Biblia es Jesucristo. Y para nosotros, en la época que vivimos, al parecer, la primera frase que Pablo menciona en el texto es una promesa. Y en nuestra época, al parecer en nuestra época, una promesa no es algo tan importante. Porque incluso se dice que pues se puede prometer por cualquier cosa. Y más que nada porque pues alguien puede prometer y simplemente decir no cumplo, no pasa nada. Pero en el contexto griego, una promesa no era lo que hoy se comprende como solamente un compromiso o solo hablar. En el contexto en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, él está hablando de un compromiso vital e irrompible. De hecho, de esta palabra, la traducción y contexto de esta palabra prometido, es de donde nace la palabra matrimonio, es decir, un compromiso irrompible. Y también Abraham lo hace con su criado en Génesis, cuando le dice que encuentra a la mujer de Isaac y se lo promete de muslo a muslo, una costumbre hebrea para señalar un pacto. Y por eso Cristo, cuando vuelva a la tierra, tendrá escrito en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores, como símbolo de promesa. Entonces, Pablo quiere dejar muy en claro que esta promesa no es lo que está en nuestro contexto de nuestra época, ni de nuestra era, sino era algo vital. No era tan fácil como decir prometo y ya. Y frases como estas son muy comunes en Pablo, como cuando dice también en el propio libro de Romanos, lo veremos en otros episodios. Nunca acontezca. Quiere decir primero muerto. Y en aquellos años decir primero muerto era algo de no, ya, hay que creerle. O sí lo va a hacer porque ya dijo que primero muerto. Era como si hoy en día hicieras algo espectacular en redes sociales, pues era algo increíble. También decir en aquellos años, primero muerto o no acontezca, eso era algo muy grave. Y entonces Pablo, al querer resaltar la importancia de una promesa en su pasaje, es porque quiere dejarnos en claro
que la promesa que Dios le dio a este mundo es Cristo. Y así lo deduce Colosenses 1. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, que él es el principio y el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Lucas en sus escritos, es decir, su evangelio y el libro de Hechos, como un hombre de ciencia, les dice a sus lectores, creyentes y al mundo en general, que la promesa de Dios es Cristo. Pablo, siendo una de las mentes más brillantes de aquel entonces, su mensaje y predicación era Cristo. Nuestro mensaje es Cristo. Y se ha dicho que esto es absurdo, aún por los propios cristianos. Bueno, supuestos cristianos, pero mucha gente dice que esto es absurdo. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, la gente dice, deberíamos de involucrarnos en el mundo y sus necesidades. Esto es inútil. No es lo que Dios mandó. Debemos de hacer otras cosas, pero la realidad es que lo verdaderamente inútil es no entender que Cristo es todo. Eso es lo verdaderamente inútil. Lo que Dios mandó al mundo fue Cristo. Lo que Dios mandó al mundo fue a Cristo. En muchas ocasiones, gente que se llama cristiana, personas que se ponen el nombre cristianas, o personas que aún les falta demasiado por crecer en el conocimiento del cristianismo, están creyendo que el cristianismo es algo bonito, pero se trata de otra cosa. Se trata de ser grandes ciudadanos, se trata de ser grandes educadores, se trata de ser grandes personajes, se trata de ser un millonario y llegar a la bolsa de valores, eso sí, con mi crucecita y mi insignia de soy cristiano. Se trata de entrar a la política y hacer una oración antes de empezar. Se trata de llegar y saludar a todos. Se trata de ir por la vida así. Se trata de ser un estudiante de excelencia y que todos digan, eso es ser cristiano. Y eso es lo que mucha gente piensa, que el cristiano sí es importante Cristo, pero no tanto. Es solamente un trampolín para que hagamos muchas cosas. Y esta manera de pensar tan desagradable y asquerosa, mucha gente la cree. Que Cristo solamente es el trampolín para que hagamos más cosas. Ya te salvó, ahora ve a salvar el mundo. Así dijo una vez un psiquiatra. Sí, yo soy cristiano a mucha honra, pero si Cristo ya te salvó, ¿qué haces en la iglesia? ¿Qué haces siguiendo a Cristo? ¿Qué haces regalando tu dinero? ¿Ya te salvó Cristo? Pues entonces ve y salva al mundo. Toda esta manera de pensar que te estoy mencionando es de personas que suponen que Cristo solamente es un trampolín para hacer otras cosas. Sí es importante, pero no tanto. El plan de Dios para este mundo es Cristo. Y es la tarea del verdadero cristiano proclamar la Biblia y por ende a Cristo, no las absurdeces ridículas y sociales que hacen hoy en día. Hay una falsa iglesia que yo conocí muy bien. Eran un sinnúmero de herejías y en una de ellas dijeron que se iban a predicar los valores. El mensaje es Cristo y no los valores. Y aunque tratáramos de ser educativos, todo se trata de Cristo. El doctor Sugel Michelin dijo, si nuestra necesidad hubiera sido dinero, Dios hubiera mandado un banquero. Si nuestra necesidad fuera la risa, Dios hubiera mandado un payaso para hacernos reír. Pero la necesidad del ser humano era un Salvador. Y por eso Dios envió a Jesucristo, nuestro Señor. Y ese es el mensaje de Dios para el mundo, Cristo. Ese fue el mensaje de los profetas, es lo que dice Pablo. En Deuteronomio, Moisés dijo, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Isaías 32, he aquí que para justicia reinará un rey,
y príncipes residirán en el juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en la tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán. Entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Isaías 53. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos en él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y por largos días la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jeremías nos muestra a Israel que es renuente a obedecer a Dios, y solo Cristo puede cambiar ese corazón. Ezequiel nos muestra la santidad de Dios que ha sido ofendida, y solo la muerte de Cristo puede satisfacer la ira de Dios. En Daniel 2 se nos muestra el reino eterno de Cristo. En Daniel 7 profetiza al Hijo del Hombre. Daniel 9:24, las 70 semanas, la venida del Mesías. Oseas nos muestra un pueblo infiel al que Dios permanece infiel por Cristo. Joel nos muestra que la segunda venida de Cristo es inminente. Amós nos muestra la llegada del juicio. Abdías, que llegará el juicio igual de Cristo. Jonás nos muestra la salvación de Dios, soberanamente representada por Cristo. El profeta Miqueas dice: mas tú, Belén de Éfrata, pequeña de ti será el Salvador. Nahum, el carácter de Dios y el juicio de Dios representado solo en Cristo. Habacuc, ante toda la maldad, la respuesta es la llegada de Cristo. En Zacarías se nos dice: la restauración de Israel solamente ocurrirá mediante Cristo. Malaquías denuncia la falta de adoración al pueblo, que vuelvan a Dios y por lo tanto volver a Cristo. Ir a Cristo, perdón. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. Los profetas no hablaron únicamente para hablar del futuro, sino que el sentido de todas las palabras era anunciar la llegada de Cristo. Los profetas no solamente estuvieron ahí porque sí. Los profetas no estuvieron ahí porque a Dios le gustaba hablar el futuro. Los profetas no estuvieron ahí para que el día de hoy estén falsos profetas llamándose enviados de Dios, nada más porque se la pasan 3 horas gritando en el culto y haciéndole al micrófono y gritando y diciendo que Dios me está diciendo en esta hora, y me pongo a revolcarme en el piso. No, para eso Dios no mandó a los profetas. No hablaron únicamente para hablar el futuro, sino que el sentido de todas sus palabras era anunciar la llegada de Cristo. Actualmente hay muchos que se llaman profetas, y lo único que hacen es demasiadas ridiculeces, tonterías, cosas absurdas, y todo esto argumentando que Dios les habla. Eso es mentira, porque lo que Dios tenía que decir a través de sus profetas era el Señor Jesucristo. Así lo dice Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. No son necesarios los profetas. Ellos solamente estuvieron para anunciar a Jesucristo, y Él ya vino. Los profetas no fueron los videntes que hablaron para la historia judía o doctrina judía. Fueron los hombres que a lo largo de todo el Antiguo Testamento Dios usó para anunciar que vendría su Hijo. Ese era el mensaje de los profetas. Entonces, nadie tiene que buscar algo en un supuesto profeta, pues ellos solamente estuvieron para anunciar a Cristo, y Él ya llegó. Y asimismo se unen con las Escrituras para dar el mismo mensaje: Cristo. Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Juan 1, en el principio
Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí lo que se está diciendo es que Jesús es la exégesis de Dios. Él es la interpretación de toda la palabra de Dios, porque todo pasaje de la Biblia se entiende a través de Cristo. En Génesis 1, en uno de las traducciones originales de la Septuaginta, se subraya que Dios crea a través de su palabra hablada. Y dijo Dios, kai hepen teteos. Lo que significa que es como si Cristo estuviera diciendo que Él estaba ahí. Él estaba en la palabra. Él es la palabra. Él es la interpretación de Dios. Él es la exégesis de Dios. Él es la correcta interpretación de Dios y todo pasaje se entiende a través de él. Juan 5:39. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Segunda de Timoteo 3:15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús. La Biblia no es un libro de historias bonitas, ni es un libro de historias doctrinales. La Biblia es un libro donde el centro de todo es Cristo. Yo recuerdo que una vez, hace ya algunos años, alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo escucho tu predicación y eres bien repetitivo. Todo lo que dices está choteado. Siempre es lo mismo. Ya está choteado. Pues yo nunca voy a estar choteado, porque se trata de predicar a Cristo es todo. Y como una vez dijo Charles Spurgeon, la gente quiere nuevas doctrinas, nuevas cosas, y el mensaje sigue siendo el mismo. Cristo es todo. Y ven a la salvación. Y ese es el mensaje de este libro. Así que las escrituras del Antiguo Testamento no eran una lista de principios doctrinales y aplicables para el diario vivir. No son un conjunto de historias separadas para llevar a cabo buenas aplicaciones o buenas historias para la escuela dominical. No es la galería de personas que se portaron bien para que tú sigas su ejemplo y ahora hay que ser Davidcitos, Estercitas, Abramcitos, Saritas. No, para nada. Cada página e historia de la Biblia fue hecha para apuntarnos siempre a Jesucristo. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de Cristo y de cada una de las escrituras del Antiguo Testamento. Los profetas y todos apuntando a Jesucristo. Entonces, la única finalidad de la Biblia es Cristo. De esa manera vemos que todo el mensaje de la Biblia es Cristo. Y tenlo muy presente porque la falsa iglesia no reconoce a Cristo como el todo. El mundo no entiende que Cristo es todo. Y la iglesia verdadera tiene el peligro latente de no tener presente que Cristo es todo. En conclusión, todo el mensaje de Dios, la Biblia y sus profetas es Jesucristo. Y aquel que lo cree es hecho salvo por venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados. Aquel que no lo cree terminará en el infierno. Tú debes venir a Cristo y arrepentirte de tus pecados. Porque este pasaje te lo dice muy acertadamente. Cristo es todo. No hay otro camino. Comprendiendo que Cristo es el mensaje de Dios, ven a Cristo. Que Dios te bendiga.